Muy buenas a todos, todas, todes, yo soy Sara y esto es Mejor Sin Sujetador, una plataforma donde podremos informarnos sobre sex coach y educación sexual. ¡Yay! En este vídeo vamos a hablar de deseo, por lo que os recomiendo ir a mis vídeos anteriores y veros aquel que hablamos sobre Master y Johnson y sobre la respuesta sexual humana para poneros un poco el contexto. Si ya lo habéis visto, pues vamos allá. Echando la vista un poco para atrás, recordamos que Helen Kaplan habló del deseo, también conocida como libido. Son las ganas de tener sexo, vaya. O masturbarnos, bien porque nos están excitando de una forma más física o estamos pensando en cosas concretas. No hay que dar mucha vuelta. Y no sé si os acordaréis que hice un pequeño disclaimer de que el deseo funciona de una forma u otra y que hay diferentes tipos. Vamos a explicarlo aquí, ¿no? Efectivamente hay dos tipos de deseo. Deseo del tipo 1, deseo del tipo 2. ¡Wow! Se han comido la cabeza. Así como pequeño resumen, ¿recordáis cuáles son las diferentes fases de la respuesta sexual humana? Excitación, meseta, orgasmo, resolución. Es importante tener este esquema en mente para hablar de los dos tipos de deseo. El deseo tipo 1 es el deseo que va antes de la excitación. Sería el ejemplo de tú vas a una discoteca, vais a alguien y te entra la excitación y tenéis sexo. Vamos, que de primeras estás cachonde. Y el tipo 2 es el deseo que va después de la excitación, que es el mood de, bueno, hoy no me apetece tener sexo, pero oye, si surge, surge. El problema aquí es que el deseo tipo 1 está relacionado a hombres y a mujeres sin pareja, solteras, mientras que el tipo 2 está relacionado con mujeres con pareja. Y claro, yo me quedo un poco, ¿what? No me cuadra nada, me parece súper arcaico, súper sexista. Entonces me hice la pregunta, ¿pero esto tiene una base biológica? En mis apuntes vi que había una causa biológica, es decir, que la sangre llega antes al pene, mientras que en la vagina tarda más. Sin embargo, esto es falso. Según el Instituto Max Planck, independientemente de los genitales, las personas llegamos más o menos a la vez a tener el orgasmo. Entonces, eso me hizo pensar y mucho. Sorpresa, las cuestiones son sociales. A lo que me refiero con esto es que los hombres siempre van a ser educados, se les van a empujar a tener relaciones sexuales, que no es ningún tabú, que no es ningún problema, o incluso según los roles de género, es lo que tienen que hacer, que tienen que mostrar una actividad activa respecto al sexo y siempre tienen que dar placer a la otra persona. En cambio, las mujeres dentro del sistema patriarcal sexista nos enseñan que tener sexo solo tiene que ser con el amor de tu vida, después del matrimonio, y que en general el sexo son cosas sucias. O sea, tú cuando eres una mujer y dices que te masturbas, les explota la cabeza. También me he dado cuenta que la base, el modelo, el canon es el hombre cis-hetero y que, por lo tanto, una relación sexual siempre se va a basar en lo que a él le gusta, a lo que le interesa y le excita, y que, por lo tanto, nunca se va a tener en consideración diferentes tipos de estímulo o diferentes posturas, solo aquellas que van a beneficiar a los hombres cis-heteros. Y bueno, con esta pequeña reflexión acabo aquí el vídeo. Si tenéis cualquier duda o sugerencia podéis comentármela, que yo estaré súper encantada de leeros. Así que muchísimas gracias y nos vemos.